Dialogamos con el doctor Enrique Novo en la presentación de su libro El Poder de Policía y la Función Estatal Armonizadora de Derechos en la República Argentina. Lo escuchamos. Bueno, en realidad el libro es la tesis doctoral transformada en un material apto para ser leído, no por un tribunal de tesis, sino para ser leído por colegas, por jueces, por alumnos. Así que esto es producto de la pandemia. En realidad, el producto de la pandemia es la transformación de la tesis en libro, porque la tesis me llevó bastante tiempo. Escribirla cerca de 3 años y armarla unos 5 años. ¿Y sobre qué tema trabaja? Es sobre el poder de policía. El poder de policía es un concepto muy usado en derecho y en política, pero muy maleable, ha sido desvirtuado en su uso. Y bueno, uno de los puntos de análisis era cómo en Argentina se había, entre comillas, modificado este concepto que vino con una idea de los Estados Unidos y ya tanto en las constituciones como en sentencias de los altos tribunales provinciales es usado con 6 significados distintos. Ya es un despropósito que siga apareciendo así en el ordenamiento jurídico argentino. Bueno, ese fue el primer punto del libro, esto de desnudar esta situación irregular con un concepto, ¿no? No puede ser que tenga 6 significados diferentes. Pareciera que cualquier función que realice el Estado le calza perfecto el traje del poder de policía. Y bueno, y algo que ya algunos autores lo habían advertido, no con la descripción que hago en el libro, pero sí autores como Vidal Campos, como Carlos Nino, autores como Agustín Gordillo, son de lo mejor del siglo XX, tanto en derecho constitucional como en derecho administrativo o filosofía del derecho, habían advertido que había algo que no andaba en esto. El segundo punto que trato en el libro es sobre un tema también muy complejo, que es la razonabilidad. La razonabilidad es un concepto traído de la jurisprudencia norteamericana, pero que acá se lo ha utilizado con diverso contenido y ha sido como un comodín de jueces, políticos y legisladores. También hago ese desnudamiento de esta problemática e incorporo un término que me parece acertado tenerlo en cuenta a la hora de hacer el control de constitucionalidad de las leyes, que es el término necesidad. Necesidad como hacer falta. Hay que restringir un derecho. Bueno, ¿por qué lo restringimos? Porque hace falta para lograr determinada protección de otros derechos o la protección de un determinado bien jurídico colectivo, ya sea desarrollo económico, competencia empresarial, tranquilidad o paz social. Justamente estos bienes jurídicos colectivos acotados son parte de otro que es el principal, que es el bienestar general, que está ubicado en el preámbulo de la Constitución. Entonces, cuando vamos a sancionar una ley, somos asesores en el Congreso, o en la legislatura, o en el Consejo Deliberante, o somos legisladores, tenemos que tener en cuenta, si la ley va a regular, va a restringir un derecho, tiene que ser para algo. Ese para algo, esa finalidad es el vínculo de esa restricción con un bien fundamental para la sociedad. No podemos restringir porque sí, porque se nos ocurre. Tiene que haber un vínculo. Y en ese vínculo tiene que haber una relación directa. Esto es importante para el que la hace a la ley y también para el que el día de mañana va a controlar la
constitucionalidad de la misma, en síntesis para los magistrados de cualquiera de las instancias. Y el último punto abordado en el libro está relacionado con los conflictos de competencia. Bueno, ¿quién puede regular los derechos, determinados derechos, para proteger el bien colectivo? ¿Qué órgano? ¿La Nación? Es decir, el Congreso de la Nación. ¿La provincia? Es decir, la legislatura provincial. ¿O el Consejo Deliberante? Bueno, y hay puntos que son claros, pero puntos que no son claros porque ha habido un error en la redacción de las constituciones, tanto nacional como provincial. Entonces no ha quedado esta distribución de competencias nación, provincia, municipio de una manera precisa. Y eso lleva a que muchas veces, cuando llegan los casos a los tribunales, depende del momento en que se está viviendo. Si es un momento centralista o un momento federalista, los tribunales empiezan a hacerle decir a las constituciones, hay veces, cosas que las constituciones no dicen. Hoy, por ejemplo, estamos con una corte con una visión bastante federalista. Pero hemos tenido distintas cortes muy centralistas que con el dibujo de que un determinado artículo de la Constitución lo decía, terminaron fulminando a normas locales, ya sea municipales o provinciales, por una supuesta superioridad jerárquica de las normas del Congreso, que también es un grosero error. Esto último estoy diciendo. Bueno, en síntesis, el libro no es un libro exclusivamente o relacionado puntualmente con el derecho público, porque la regulación de nuestros derechos atañe a todas las ramas, atañe al derecho de familia, atañe al derecho municipal, atañe al derecho laboral, al derecho civil, al derecho comercial. No hay una norma jurídica en nuestro país que no esté atravesada por esta función estatal de armonizar derechos para la convivencia pacífica. Es un tema que, a mi modo de ver, tendría que ser estudiado en los primeros años de las carreras de Derecho y no como un punto de una materia de derecho público, ya sea constitucional o administrativo. Bueno, eso me parece porque si uno lo ve en los tribunales, ve que las sentencias que refieren al poder de policía, función regulatoria de derechos, no es una cuestión exclusiva ni siquiera del derecho público. Todas las ramas del derecho privado lo mencionan.